Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en algo que, a primera vista, parece un detalle mínimo en Forex, pero, vaya, si importa. Totalmente. Hablamos del spread. Esa pequeña diferencia. ¿Cómo puede, digamos, 0.1 pips cambiar tanto el panorama financiero? Esa es la gran pregunta. Y para eso vamos a analizar a fondo una guía actualizada para 2025 sobre brokers. Queremos entender por qué estos diferenciales son tan cruciales. Exacto. Son un coste operativo puro y duro. Y saber gestionarlo, elegir bien, es estratégico. No es un detalle menor. Estratégico. Y fíjate, puede marcar una diferencia brutal. Según forexbrokers.com, si eliges brokers con spreads bajos, podrías reducir esos costes hasta en un 90%. Es una barbaridad. Y piensa en la escala del mercado Forex. Más de 7.5 billones de dólares diarios. Una locura. Impresionante. Aunque los minoristas seamos, según bestbrokers.com, solo como el 2.5% de ese volumen. Pues precisamente por eso. Para nosotros, cada pip, cada fracción, cuenta el doble. Vale, pues vayamos a lo básico pero esencial. ¿Qué es exactamente el spread? Para quien aún dude. Pues mira, de forma sencilla. Es la diferencia entre el precio al que compras una divisa, el ask, y el precio al que la vendes, el bid. Ajá. Si ves, por ejemplo, euro-USD a 10800 para vender y 10801 para comprar, esa diferencia de 0.0001, eso es 0,1 pips. Ese es el spread. Como en un concesionario, ¿no? Compran a un precio, venden un poquito más caro, esa diferencia es su beneficio. Exacto, esa es la analogía perfecta. Es el margen del broker. Por eso, cuanto más bajo sea ese spread... menos tiene que moverse el precio a tu favor para empezar a ganar. Lógico. Claro. Y aquí ya entramos en los tipos. No todos son iguales. Tienes spreads fijos. Fijos. O sea que no cambian nunca. Eso es. Te dan predictibilidad, que para empezar no está mal, la verdad. Pero suelen ser un poco más altos, por lo general. Entiendo. ¿Y la alternativa? Los variables. Son los más comunes hoy en día. Y como dice el nombre, pues... Fluctúan. Dependiendo de qué. Del momento. Principalmente de dos cosas. La liquidez que haya en el mercado y la volatilidad. Vale. Por ejemplo, cuando coinciden las sesiones de Londres y Nueva York, hay muchísima actividad. Ahí los spreads pueden ser bajísimos. ¿Cuánto de bajos? Pues a veces en pares como el euro-USD pueden llegar a ser de 0.0 pips. Cero. Cero. Increíble. Pero tendrá una pega, ¿no? Claro, la tiene. En momentos de noticias importantes o si hay incertidumbre, ¡pum!, se pueden ampliar bastante. Hay análisis como los de Dukascopy que lo muestran muy bien. Entendido. O sea, son geniales a veces, pero... ojo con las noticias. Esto será clave para ciertas formas de operar, imagino. Fundamental. Para alguien que hace scalping, operaciones muy rápidas o mucho volumen, esos spreads mínimos son el pan de cada día. Forexbrokers.com lo recalca siempre. Claro, el coste acumulado debe ser enorme, si no. Totalmente. Mira, un ejemplo rápido. Si operas, digamos, 50 lotes al mes, con un spread de un pip de media. Sí, pues el coste se te va a unos $500 al mes. Fácil. Y con uno bajo, como ese 0,1 que decíamos. Pues con 0.1 pips, ese coste baja a unos $50. La diferencia es de más de $5,000 al año. Menudo ahorro. Es muchísimo dinero. Y no solo es ahorrado. Hay un dato interesante de Compare Forex Brokers. Dicen que los traders que tienen costes efectivos por debajo de 0.5 pips tienen un 37% más de probabilidades de ser rentables a largo plazo. Eso sí que es un dato potente. Vale, entonces, ¿quiénes son los campeones de los spreads bajos en 2025, según la guía? Pues mira, suenan varios nombres con fuerza. IC Market sale mucho. Presumen de spreads desde 0.0 pips. Bueno, la media real será algo más claro. Quizá 0.02 en condiciones óptimas. Claro, la media es lo que importa. Y la regulación. Importante, sí. IC Markets está regulado por ASIC en Australia, CISEC en Chipre. Son reguladores fuertes. Bien. ¿Otros? Pepperstone también es un clásico, sobre todo con sus cuentas Razor. Ah, sí, he oído hablar de ellas. Pues eso, spreads bajos... y regulado por FCA en Reino Unido y ASIC también. Son muy populares ambos, IC Markets y Pepperstone. Vale. ¿Alguno más en el radar? Sí, hombre. Tickmill, FP Markets, suelen estar ahí. Exnest también se menciona por ejecución rápida, además de spreads. Y gigantes como Interactive Brokers. Interactive Brokers es un caso un poco distinto, quizá más para inversores.
Operan muchos mercados. Sus comisiones son muy bajas, eso sí. Lo que a veces compensa spreads que no siempre son los más bajos del mercado Forex puro. Entendido. Y para EU, Forex.com es un referente, ¿no? Con NFA y CFTC. Exacto. Pero has dicho algo clave antes. La regulación. Sí, es que me parece fundamental. Por muy bajo que sea el spread, si el broker no es fiable... Totalmente de acuerdo. Ver siglas como FCA, ASIC, NFA, SISEC da una tranquilidad básica. Meterse con brokers offshore sin regulación potente, es un riesgo enorme. Influye mucho. Muchísimo. Las cuentas RAW o SN suelen darte los spreads más bajos, pegados al mercado, pero te cobran una comisión fija por cada lote que operas. Vale, eso es para traders más activos, entonces. Eso es, si operas mucho te compensa. Luego tienes las cuentas estándar, que suelen incluir el coste en un spread un poquito más amplio, pero sin comisión aparte. Más sencillas quizá para empezar, o si operas menos. Y falta un factor, la velocidad. Que no te sirve de nada un spread de 0.1 si cuando vas a ejecutar, ¡zas!, el precio ya ha cambiado. El slippage. Exacto, el deslizamiento o slippage. Se te puede comer la ventaja del spread en un segundo. Por eso brokers como Exness o IC Markets, que anuncian ejecuciones muy rápidas, por debajo de 50 milisegundos según sitios como Broker Chooser, pues eso ayuda mucho a reducir ese riesgo. Vale, muy claro. ¿Y qué se espera para 2025? ¿Sigan bajando los spreads en general? La tendencia general sí parece ser a la baja. Bestbrokers.com habla de una media en EURUSD sobre los 0.6 pips en condiciones normales. Pero lo importante es entender que son dinámicos. Claro, lo que decías antes. Se estrechan cuando hay mucha gente operando, como en los solapamientos de sesiones, y se pueden ampliar bastante con noticias o poca liquidez. Hay que estar preparado, sobre todo si usas apalancamiento. Entonces, resumiendo rápido. Ventajas de spreads bajos. Pagas menos por operar, vital si haces scalping, y puede mejorar la rentabilidad. Correcto. Las cuentas asociadas a esos spreads suelen llevar comisión, y si son variables, pueden ampliarse de golpe cuando menos te lo esperas. Ahí está. Al final, dominar cómo te afecta el spread es... Una ventaja estratégica, sí. Y elegir broker no es solo mirar el spread más bajo y ya. No, claro. Hay que mirar el paquete completo. Spreads, sí, pero también comisiones, cómo ejecutan las órdenes, la regulación, que sea sólida... ¿Y qué tipo de cuenta encaja con tu forma de operar? Nombres como IC Markets, Pepperstone, Tickmill parecen seguir siendo referentes en ofrecer buenas condiciones y transparencia para 2025. Perfecto. Pues para cerrar, lanzamos una reflexión al aire. Más allá de buscar obsesivamente el spread más bajo, ¿qué pasaría si entendiéramos de verdad cuándo fluctúan esos spreads? Es decir, saber cuándo esperar calma, como en los solapamientos, y cuándo esperar tormenta, como con las noticias. ¿Podría eso cambiar radicalmente cómo elegimos cuándo entrar y salir del mercado, optimizando resultados mucho más allá de solo ahorrar en el coste? Buena pregunta para pensar. Sin duda, entender el timing del spread podría ser tan o más importante que el propio número. Da que pensar, sí.